Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos arrancando, Aldana. Dale, arrancamos entonces. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Les agradecemos que estén acá con nosotros. Hoy vamos a dar inicio a la cuarta charla de este ciclo que armamos. Hoy es la última. Nos toca el tema músculo esquelético y bueno, va a estar a cargo de Aldana Tomei. Así que bueno, todo es tuyo, Aldana. Bueno, vamos a empezar a hablar. Cualquier cosa, la verdad es que me pueden interrumpir, abran los micrófonos, charlamos. Cuanto más cosas pregunten, más jugosa es la charla, porque puedo contestar dudas que tienen los clínicos que muchas veces uno no se da cuenta. Entonces, si me interrumpen y charlamos, si me preguntan, la verdad es que me ayudan para que esta charla sea más rica para todos. Perfecto, yo cualquier cosa te voy avisando si surgen dudas en el chat o si alguien levanta la mano. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, acá estoy yo, es la presentación de la charla. Vamos a empezar como empezamos en las otras charlas, en lo que sí o sí necesitamos que los clínicos les quede claro cómo derivar un estudio radiográfico, ¿sí? Tomográfico. Primero, los datos del paciente, como siempre. La región anatómica a estudiar, o sea, en los miembros adquiere un montón de importancia saber si es el codo, si es el hombro, si es la rodilla. Nos ha pasado que como el perro claudica el miembro posterior derecho, nos envían, solicito tomografía del miembro posterior derecho. Eso no es posible, perdemos información. Si bien podemos hacer una tomografía de todo el miembro, no es la definición que queremos en cada uno de los lugares. Después tenemos que saber si el estudio lo vamos a indicar con contraste o sin contraste, que esto se los voy a contar en las próximas diapositivas. Tenemos que tener un diagnóstico presuntivo. Esto pasa lo mismo con radiología, con ecografía y con el resto de los estudios complementarios, y acá adquiere mayor importancia. Cada tomografía, como les voy a explicar, cada diagnóstico presuntivo se usa un protocolo diferente. No siempre hacemos lo mismo en tomografía, no es siempre como radiografía de frente y de perfil, ¿sí? Entonces, tener un diagnóstico presuntivo va a hacer que la respuesta que tengan sea más rica. Tener estudios, avisarle al propietario que vamos a pedir los estudios realizados previamente, como radiografías, ecografías. La verdad es que de verdad los miramos muchas veces para realizar el estudio, y si no, cuando hacemos el informe, nos va a dar idea de la evolución, nos va a dar idea nos ayuda a tener los estudios complementarios. No es tomografía de miembro y ya. Queremos tener todos los datos del paciente, reseña, historia clínica, la evolución. Cuanto más información nos dé, más la conclusión va a ser más eficiente, ¿sí? Y si hay alguna particularidad, por ejemplo, no sé, los endocrinólogos nos mandan papers y nos dicen, hace esto, toma estas medidas, también estamos abiertas a que nos manden y entre todos podamos llegar a mejores informes y mejores conclusiones. ¿Qué les tienen que solicitar a los pacientes que se van a hacer una tomografía? Un estudio de sangre completo y un control cardiológico. La verdad que conviene tener las dos cosas. Entonces, cuanto más información nos den en la derivación, mejor va a ser el resultado que obtengan, ¿sí? Les va a llegar este link por mail, tienen que entrar acá, ¿sí? Les va a aparecer o por el QR o cargan los datos que les daba en el cuadradito anterior, y así van a entrar a una página donde van a tener, por un lado,
van a poder ver el estudio en un visualizador que no es tan bueno como los que tenemos en nuestras computadoras. Yo no miro los estudios en este visualizador, pero para tener una primera impresión o una imagen, una primera idea de lo que le está pasando al paciente sirve. Ustedes van a poder mirar los estudios ahí, no hacen las reconstrucciones que les voy a mostrar después. También van a poder ver en este lugar los informes. Ahí está el informe. Y nosotros sacamos imágenes representativas, ¿sí? Que son estas, que pueden abrirlo y ver bien que va a haber cada una de las imágenes, va a estar descrita en el informe. Todo lo que encontremos en el paciente, vamos a sacar una imagen y se las vamos a subir para que puedan mirarlas. Si ustedes quieren ver en sus computadoras las tomografías, así como se las voy a mostrar, tendrían que descargarlas en su computadora y tener un visualizador. Si tienen computadora con Windows, el Radiant, y si tienen computadoras con Mac, el Osiris o el Miele, ¿sí? Descargan la imagen y la abren en el visualizador de su computadora. Así es como van a obtener las imágenes, ¿sí? Esto es una reconstrucción MPR. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver la imagen en 3 planos. Así nos podemos mover en la imagen para evaluarla en forma completa. Fíjense cómo, a diferencia de las radiografías, la tomografía nos permite identificar los vientres musculares, el tejido graso que se ve acá, más negrito, hipoatenuante, y las estructuras óseas. La información que nos aporta es mucho mayor que la radiografía, ¿sí? Otra manera que podemos ver con nuestros visualizadores cuando tenemos descargado el visualizador y las imágenes es una reconstrucción en 3D. La verdad que esto, si uno lo pudiese hacer y mostrarle al paciente que este paciente tiene una luxación rotuliana lateral, esta rodilla es normal y esta rótula está luxada en forma lateral, eso lo entienden los veterinarios clínicos y hasta los propietarios, entonces les puede servir en la consulta para aclararle dudas a nuestros pacientes, tener esta herramienta, poder bajar las tomografías y visualizarlas en el visualizador. Otra cosa que tienen que saber para contarle esto a los propietarios, qué es lo que va a pasar cuando lleguen a la veterinaria. Esto es así. Va a llegar, los va a atender el anestesista, les va a lo premedicar para que se tranquilice y el paciente está bien, se les pone un catéter, lo van a anestesiar, pero en planos superficiales solo se requiere que el paciente esté quieto. No necesitamos dormirlo como una cirugía. Sí, es una anestesia más superficial, pero igualmente se intuban lo suficiente como para que se deje intubar el paciente. Y los pacientes entran intubados por cualquier emergencia que tengamos. Pero la verdad que es solo lo necesario para que toleren el tubo, la anestesia. Y por tercero, adquirimos las imágenes. Tienen que saber que cada adquisición de imágenes demora 30, 40, 50 segundos. O sea, el paciente está con el anestesista sale de la sala, se hace una primera serie, esto en los protocolos de rutina, ¿sí? Los que hacemos más frecuentemente. Entonces, sale de la sala, se hace una serie 30, 40, 50 segundos, el anestesista vuelve a la sala, le inyecta el contraste, sale de la sala, son otros 30, 40 o 50 segundos, y el anestesista vuelve a estar con el paciente. Es poco el tiempo que el paciente está sin anestesista. La verdad que si no respira por 30, 40, 50 segundos, el paciente no corre un riesgo muy grande, ¿sí? Es poco el tiempo que está solo en la sala de tomografía. Y como les dije, el protocolo que usamos va a depender de lo que estamos buscando. Como les contó Ana, por ejemplo, si sospechamos un shunt, probablemente hagamos varias series del epigastrio después de dar el contraste. ¿Sí? Si sospechamos de otra patología, probablemente hagamos una serie, contraste y otra serie solamente. Entonces, depende de lo que estamos buscando, el protocolo que usamos. Por eso tenemos que tener un diagnóstico presuntivo. Tenemos mucho miedo en medicina humana, sobre todo los médicos, y en veterinaria también tenemos miedo a los contrastes que utilizamos. Los que utilizamos son contrastes no iónicos que son muy seguros. Las reacciones alérgicas en los caninos y los felinos son extremadamente raras. En el tiempo que estamos haciendo tomografías, la verdad es que es un solo paciente, tuvo un rash cutáneo, suspendimos la tomografía, le dimos
un antihistamínico, un corticoide, y el paciente se fue bien a casa. Pero no tuvimos mayores complicaciones que esto. La ventaja de usar contraste son muchísimas. Ahora les voy a mostrar, les voy a decir en qué casos en los miembros vamos a usar y en qué casos no. Pero casi todas las tomografías que hacemos conviene usar el contraste. ¿Dónde no podemos usar contraste? En pacientes en shock, deshidratados. Tenemos que tener cuidado en pacientes que tienen insuficiencia renal. Sí, generalmente lo ideal es traerlos hidratados, que tengan unas horas previas de fluidoterapia o que no vengan descompensados de su insuficiencia renal. Ese sería el requisito principal. Entonces, en los miembros, ¿cuándo uso contraste? Si sospecho lesiones óseas agresivas o en neoplasia de tejidos blandos. Cualquier tipo de neoplasia necesito usar contraste. Fíjense, esta es una serie sin contraste y esta es una serie con contraste, la de la derecha, de abajo. Fíjense en cuando le pongo en contraste, puedo definir con mucha mayor claridad los márgenes de la lesión. Voy a poder definir con mucha mayor claridad por dónde pasa la vasculatura. Fíjense que acá se marca muy bien. Si la lesión estuviese cerca de la vasculatura, yo le administro contraste y voy a poder definir si la está invadiendo o no. ¿Sí? ¿Cuándo no uso contraste? Bueno, en los casos que yo necesito saber solamente sobre estructuras óseas. ¿Sí? Por ejemplo, en las deformaciones angulares de los miembros. Si lo único que quiero saber es cómo está desviada la tibia, probablemente ese paciente no necesite contraste. Otro caso en el que no siempre necesita contraste, por ejemplo, si yo quiero saber si tiene el coronoides medial fragmentado. Sin embargo, los procesos inflamatorios del codo se ven mucho mejor con contraste. Pero bueno, si yo solo quiero saber si el coronoides está fragmentado o no, podríamos indicar un estudio sin contraste, ¿sí? ¿Cuáles son las principales indicaciones entonces en el esqueleto apendicular? Como les dije, evaluar los ejes óseos. Los cirujanos se están acostumbrando a enviar tomografía para poder hacer las mediciones correctas y hacer bien las ostectomías correctivas, luxaciones rotulianas, por ejemplo. Para las displasias de codo, que vamos a... Sí. Ahí eso, Aldana. Justo Sí. Leo estaba por hacer una consulta. ¿Cuál es la consulta? Con el micrófono, si pueden así... No, nada, que tenés razón, solo eso. Ah, ¿en qué parte? Bueno, En el creo que tema de que solicitamos ejes óseos, ahora más frecuente que antes, por el tema de las correcciones angulares. él nos puede hablar mucho mejor por qué le sirve. O sea, yo solo hago la tomografía y me fijo que está desviado. Pero bueno, él es el que después se encarga de utilizar la información y tomar las medidas. Entonces, evaluar ejes óseos. En displasia de codo, en las osteocondritis, en las fracturas complejas, para planificar mejor la resolución quirúrgica. Lesiones óseas focales benignas. Necesitamos encontrar lesiones más pequeñas. Eso es lo que vamos a charlar toda esta charla va por ahí. Lesiones óseas focales malignas. Me permite evaluar mucho mejor la extensión de la lesión, tener la posibilidad o pensar en hacer un rescate y no amputar el miembro. Podemos ver los linfonódulos, podemos ver las metástasis. En neoplasia de tejidos blandos, vamos a saber mucho mejor cuál es la extensión. Y, por ejemplo, en la osteomielitis podemos encontrar secuestros óseos o también definir cuáles son las estructuras óseas afectadas. Esta es una de las tomografías que nos piden de todo el miembro posterior, por ejemplo, para ver desviaciones angulares. Acá vemos cómo la rótula está desplazada lateralmente. Podemos evaluar bien el surco troqueal, que en la radiografía no se ve bien, y podemos tomar medidas de las desviaciones, por ejemplo, de la tibia. A los cirujanos les sirve para corregir las desviaciones. ¿Sí? Vamos a poder ver en MPR, que es esto que les estoy mostrando acá, que es en los 3 planos, ¿sí? Y lo vamos a poder ver en 3D, como están acá. Fíjense, acá tenemos un paciente con una luxación rotuliana medial, y acá este otro paciente tenía 2 luxaciones rotulianas laterales. Así es como podemos evaluar bien
estos desvíos de los ejes óseos. Entonces, esta tomografía sí se indica sin contraste. Ahora les quería recordar qué cosas componen la displasia de codo. Es una enfermedad del desarrollo con componente genético. Estaba compuesta podemos tener cualquiera de estas 4 cosas o a veces tenemos combinadas, ¿sí? Enfermedad de la apófisis coronoides medial, eso es lo que estamos más acostumbrados. No unión de la apófisis anconia, OCD del húmero o incongruencia articular. De las que no nos solicitan tomografías en general es por la no unión de la apófisis anconia, porque esa lesión se ve muy bien en la radiografía simple, ¿sí? No necesariamente necesita una tomografía o no estamos acostumbrados por lo menos que nos derive. Pero en la displasia, en el coronoide medial fragmentado, la verdad es que adquiere mucha importancia. Les puse este corte tomográfico para que acuerden la anatomía, ¿sí? El coronoide medial es este que está acá, el lateral es este que está acá. Del lateral no tenemos muchas noticias porque en general no muestra patologías. Sin embargo, el medial se nos va a superponer en las radiografías al radio. Si hacemos una radiografía de perfil, se va a superponer lo mismo que si hacemos una radiografía de frente. Por eso, muchas veces pedíamos oblicuas para tratar de despejar el coronoide medial. La verdad es que a veces se puede despejar, otras veces no, pero no lo podemos ver con precisión. Fíjense en esta tomografía. Acá tenemos el miembro anterior derecho y acá al izquierdo. Este es el coronoide medial sano y acá tenemos este fragmento óseo. Fíjense lo pequeño que es y tenemos la esclerosis ósea del cúbito. Es chiquito, y probablemente nosotros le saquemos una radiografía y no lo veamos, ¿sí? Acá esto le define con mucha mayor precisión al cirujano. Acá tenemos otro proceso coronoide medial fragmentado. Fíjense el fragmento, la esclerosis que tiene el cúbito. Y lo que tenemos que tener en cuenta que muchas veces son patologías bilaterales, ¿sí? Generalmente el paciente tiene la patología en ambos miembros anteriores. Sin embargo, claudica del que está más afectado. Y probablemente el menos afectado en la radiografía no veamos nada. En general, cuando hacemos estas tomografías, ponemos los 2 codos y hacemos la misma serie tomográfica. No se cobran 2 tomografías de codo, ¿sí? Es la misma serie donde vamos a incluir los 2 codos y ahí tenemos la posibilidad de definir si son los 2 codos o es unilateral la lesión. Acá tenemos otro paciente que nos lo derivaron por sospecha de coronoides medial fragmentado, y si es verdad, tiene el coronoides medial fragmentado. Fíjense lo pequeño del fragmento en general, ¿sí? Hasta más pequeños hay, pero este mide 4 por 2 milímetros. Es bastante esperable que si yo hago una radiografía de este paciente no pueda observar el fragmento tan pequeño, sobre todo porque en la radiografía de frente va a quedar superpuesto al resto del cúbito, y en la radiografía de perfil, fíjense cómo se superpone con el radio, ¿sí? Entonces, este paciente tenía el coronoide medial fragmentado. Pero además del coronoide medial fragmentado, tenía una OCD, una osteocondritis disecante. Fíjense cómo se ve en este lugar una irregularidad en el hueso subcondral y una esclerosis periférica. Llama la atención que en 18 años de radiología que tengo, yo no he visto una OCD en el displasia de codo. No es algo que se vea frecuentemente en radiología. Yo creo que es porque radiología no se ve tanto y no estamos acostumbrados a hacer tomografías. Yo creo que quirúrgicamente tener una OCD, además de tener una fragmentación del coronoides, tiene que modificar nuestro tratamiento, ¿sí? O sea, afecta nuestro tratamiento saber si el paciente tiene la OCD o no. Pero lo que yo te estaba comentando era un poco eso sobre el tratamiento y cómo nos cambia a nosotros saber que hay una OCD, por ejemplo, porque podemos tratarlo por artroscopía. Digamos, cuando se aborda por artroscopía una articulación se puede trabajar una OCD, se puede trabajar flaps de cartílago, no sé, cosas que a veces no se ven. Igualmente, digamos, con la tomo el cartílago se ve medio mal en algunas partes, pero se puede ver la deformación en el hueso, ¿no? No, claro, la tomografía tiene como limitación el cartílago. Si solo está afectado el cartílago y no tiene nada afectado el hueso subcondral, en la tomografía no vamos a ver nada, sin embargo en la artroscopía sí. En general el cartílago se levanta y el hueso subcondral se afecta,
Pero si lo único que está Mm. afectado es el cartílago, la verdad es que el paciente va a tener una alteración, dolor en el miembro y tomográficamente no vamos a ver nada. Ahí es la limitación de la tomografía. Claro, ¿Es acá gracias. donde dejé? ¿Sigo? Creo que sí. ¿Se habrán conectado los demás? Sí, sí, perfecto. ¿Esto ya lo había dado? ¿Que la patología se da en forma bilateral? No, Sí. creo que todavía estabas ahí, Ahí. entrando. Bueno, nosotros cuando hacemos una tomografía lo hacemos ponemos los dos codos, porque si bien el paciente va a claudicar del miembro que le duele más o que tiene más afectado, muchas veces son patologías, tenemos que saber que se da en forma bilateral. Y probablemente tengamos que tratar los dos miembros, aunque el paciente solo claudique de uno. Este es un paciente que esta ya lo había visto. Sí, que tenía un OCD, que tenía un fragmento, pero acá se ve como tenía la OCD, que es acá donde nos quedamos hablando con Leonardo. Bueno, acá se muestra cómo la tomografía se ve el escalón. Si bien en radiología se ve, la tomografía nos va a definir mucho mejor cuando hay una incongruencia articular. Este es un canino, un paciente. Vamos a ver un caso clínico. Yo tengo un canino labrador de 6 meses. El motivo de consulta, claudicación del miembro anterior derecho desde hace 2 semanas. Los propietarios relatan que no se queja. Tiene dolor en los movimientos pasivos del codo. Hago una radiografía, entonces, ¿qué le indico? Una radiografía de codo de frente y de perfil. Como les dije, para hacer una tomografía o para hacer una radiografía, yo tengo que tener un diagnóstico presuntivo. Nuestro diagnóstico presuntivo en un labrador de 6 meses va a ser displasia de codo, ¿sí? Ahora, saco una radiografía y yo no veo ninguna alteración. O sea, me llega el informe, no se observan alteraciones radiográficas significativas, ¿sí? El paciente claudica del miembro y le duele el miembro. Y yo sé que es el codo. Soy un buen clínico y digo, bueno, yo sé que radiográficamente puedo no observar un coronoides medial fragmentado y tenerlo, con lo cual es un paciente candidato a tomografía. ¿Qué pasa si este mismo paciente tiene 6 meses y me informan incipiente enfermedad articular degenerativa? Algo tengo que sospechar. Un paciente de 6 meses, un año y medio que tiene enfermedad articular degenerativa, algo más tiene que tener. Entonces tenemos que avanzar en los estudios complementarios, tenemos que solicitar la tomografía. Un coronoides medial fragmentado. Descubierto al año de vida, cuando la articulación no está con una enfermedad degenerativa avanzada, tiene un tratamiento mucho más efectivo que a los 4 años, cuando ya el miembro, la articulación está muy degenerada. Con lo cual, un paciente que tiene una radiografía normal, yo tengo que seguir investigando, o un paciente que tiene una radiografía con algo de enfermedad degenerativa, tengo que seguir investigando a ese paciente. No es normal, algo le pasa. Este es un canino labrador de 10 meses, nos lo remiten porque pensaban que tenía OCD, y tenía coronoides medial fragmentado, y es verdad, tenía el coronoides medial fragmentado, pero además nos pasa frecuentemente que el coronoides medial fragmentado se da asociado a panosteitis. La panosteitis, no sé si se acuerdan como clínicos, es un proceso idiopático autolimitante, afecta predominantemente a razas grandes, que son las mismas que tienen OCD, muy frecuentemente vienen combinadas con la displasia de codo y se observan muy bien en radiografía. Nos ha pasado que pacientes que nos derivaron para ver displasia de codo, al final no tenían la displasia y tenían la panosteitis que no se evaluaba radiológicamente, ¿sí? Si bien el diagnóstico es radiológico y si uno ve radiológicamente que el paciente tiene panosteitis, se terminó, es eso, ¿sí? Y como clínicos nos cuesta pensar en esta enfermedad, y es una enfermedad que es bastante frecuente. Al paciente le duele la diáfisis, uno le aprieta la diáfisis y el paciente, y tiene que notar la diferencia. No estamos acostumbrados a buscar la panosteitis como clínicos, y es algo que se da bastante. Acá pasa lo mismo, tenemos el tarso de un paciente de 1 año, 2 años, adulto joven, que
tiene una deformación de tejidos blandos en relación al tarso, que le hacemos radiografías y encontramos enfermedad degenerativa incipiente. ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, el paciente tiene enfermedad degenerativa y por eso se le deformó el tarso o tiene una enfermedad, se le inflamó la articulación. Bueno, no. Tenemos que pensar que algo le pasa a este paciente para ser un paciente joven y tener un proceso degenerativo en el tarso. Fíjense, este mismo paciente en la tomografía vamos a ver los fragmentos de hueso subcondral, ¿sí? El aplanamiento de la cresta de la tróclea. Y acá podemos también ver los defectos subcondrales. O sea, un tarso que tiene enfermedad degenerativa a una edad que no corresponde, sigamos investigando, porque este paciente, si es tratado cuando es joven, va a tener una evolución mucho más favorable, ¿sí? Que si la tomografía se lo hacemos a los 10 años, cuando ya su tarso está con enfermedad degenerativa. Entonces, la osteocondrosis radiológicamente es difícil de evaluar. Tenemos que sospecharla como enfermedad y en caso de sospecharla, enviar la tomografía. Fracturas articulares. La verdad es que en todas las fracturas uno no va a enviar a tomografía cualquier fractura que nos aparezca, ¿sí? No es de rutina para todas las fracturas. Ahora, en fracturas que comprometen las articulaciones o en fracturas de estructuras complejas, donde muchas estructuras óseas se superponen, la verdad que la tomografía adquiere importancia. Fíjense, la radiografía de este paciente que tiene el peroné fracturado, uno tiende a pensar, bueno, soluciono el peroné y terminaron nuestros problemas. Sin embargo, cuando está comprometida la articulación, fíjense sin la tomografía, cómo está la superficie articular comprometida y tenía un fragmento de la tibia fracturado, que la verdad que no se llega a evaluar en la radiografía. Entonces, en fracturas que comprometen articulaciones, primero que la cirugía tiene que ser correctiva y tiene que la superficie articular tiene que quedar bien, con lo cual necesitamos ver cómo están los fragmentos óseos. Entonces, en fracturas articulares, la tomografía adquiere importancia. En fracturas complejas, de huesos complejos, permite establecer cuántos fragmentos hay, qué número de huesos están comprometidos, cómo son los desplazamientos, ya que evita la superposición. Este, por ejemplo, es un canino atropellado por un auto que tiene paresia del miembro posterior derecho y dolor. Hacemos una radiografía y vemos el ala del sacro que está fracturada y desplazada. Esto no justifica la paresia que tiene el paciente en el miembro, ¿sí? La fractura del ala del sacro. Sin embargo, en la tomografía se ve cómo está comprimido el foramen intervertebral derecho. Y entonces le da una compresión a la raíz nerviosa. Y así es como el paciente claudica. Entonces no era solo la fractura del ala del sacro, sino que tenemos que resolver esta compresión. En fracturas complejas como las fracturas de pelvis, el cirujano, la verdad es que en la radiografía muchas veces no vemos todas las estructuras. Y nuestro plan es que entre a cirugía, la tomografía adquiere importancia para que el cirujano sepa bien, con exactitud, cuáles son los huesos que están afectados en el trauma, ¿sí? En fracturas sospechosas de tener un origen patológico. Si ya la fractura es una fractura patológica, ¿se nota radiológicamente que es una fractura patológica? Bueno, es posible que no nos queden muchas más opciones que la amputación. Pero muchas veces hay dudas si una fractura es patológica o no. Fíjense, en este caso, la verdad que con la radiografía simple no podían definir si la fractura había sido patológica, pero tomográficamente se ve como hay lisis de las estructuras óseas. Esto es una ventana para ver estructuras óseas, la misma serie, pero en una ventana para ver tejidos blandos. Fíjense cómo hay realce de las estructuras de los tejidos blandos, ¿sí? Y cómo podemos definir bien la extensión de la lesión, y claramente este paciente tenía una fractura patológica, ¿sí? Y ahora en neoplasias de los miembros, ya sean de tejido óseo o de tejido blando, nos va a permitir evaluar la extensión y tener más precisión con el origen de la lesión, ¿sí? Podemos evaluar qué estructuras están comprometidas. Ustedes vieron cuando les mostré el miembro de los tejidos blandos, cómo se pueden ver los vientres musculares, qué músculos están afectados, si la vasculatura está afectada.
¿sí? Entonces, evaluar si están comprometidas las estructuras vasculares. Si la arteria y la vena femoral pasan por el medio de la lesión, el pronóstico va a ser mucho peor. Evaluar características de malignidad. Así como la radiología nos da características de malignidad, la tomografía lo podemos definir mucho en forma más temprana, ¿sí? Podemos además ver si están afectados los linfonódulos satélites. Por ejemplo, si ustedes nos indican, solicito tomografía de miembro por neoplasia, probablemente incluyamos el linfonódulo satélite más cercano. Ahora, si yo solicito tomografía de rodilla, solo vamos a hacer una tomografía de rodilla, sin tener en cuenta que la lesión, que lo que sospechan ustedes es un proceso neoplásico y que nos interesa evaluar el linfonódulo satélite, ¿sí? Otra cosa que para lo que sirve la tomografía es para guiar las biopsias, ya sea de tejidos blandos o de tejidos duros. Yo sé que en esta charla voy a hablar más de biopsias de tejido duro, porque en medicina veterinaria estamos acostumbrados a biopsiar lesiones de tejidos blandos, ¿sí? En general son estructuras que los músculos los biopsiamos antes de llevarlos a cirugía, no así con las estructuras, con los huesos, ¿sí? Y la tomografía es muy buena guiando este tipo de biopsias. En estos casos, como ya les dije, es fundamental administrar contraste. Si yo sospecho un proceso neoplásico, yo necesito administrar contraste, ¿sí? Para ver todo lo que ya dijimos, los márgenes, la extensión, la vascularización y qué estructuras están comprometidas. En particular, cuando tenemos una lesión ósea, ¿cuándo es de utilidad? Bueno, si tenemos una lesión ósea grande, que ya sabemos que probablemente tengamos que realizar una amputación, bueno, capaz que la tomografía no nos brinda tanta información, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una lesión pequeña, donde podemos hacer algo más que no sea la amputación, al principio de la lesión, ese es el momento donde la tomografía va a adquirir relevancia. Nos va a decir si la lesión es maligna, si es benigna, hasta dónde llega, y vamos a poder empezar a avanzar en algo diferente a la amputación. También es importante la tomografía cuando necesito saber si la extensión de la lesión me permite amputar al paciente. ¿Sí? A veces hay lesiones que se extienden tanto que no sabemos si la cirugía es resolutiva o no. Entonces, como dijimos, nos va a dar mejor entendimiento de las lesiones por poder ver los 3 planos. Y también, si nos avisan, podemos ver los linfonódulos regionales. Y muchas veces, si tenemos una lesión agresiva en el miembro, conviene agregar, por ejemplo, un escaneo del tórax. Sabemos que las lesiones óseas dan muchas metástasis a nivel torácico, entonces, ya que tenemos un paciente anestesiado, nos conviene evaluar el tórax, además de la lesión en el miembro, ¿sí? Acá tenemos un paciente que nos derivaron por una lesión ósea, es un felino de 12 años, como un europeo, ¿sí? Claudicaba el miembro posterior, pero lo apoyaba el miembro. Se detectó dolor frente a los movimientos pasivos de la articulación, coxofemoral derecho. Le indicaron radiografías de cadera, fíjense cómo se ve una proliferación a nivel de la articulación coxofemoral, está afectado la estructura ósea. Nos envió una tomografía para ver cuáles son sus posibilidades. Esta es una serie sin contraste, fíjense cómo se ve la lesión ósea, es una serie para ver bien tejidos blandos, cómo se ve la proliferación de tejidos blandos, ¿sí? Esta es la serie con contraste, fíjense cómo se adquiere definición los márgenes de la lesión y por eso es muy importante que nos indiquen los estudios con contraste cuando estamos evaluando tumores. Y esta es la serie para evaluar la estructura, es la ventana para evaluar estructuras óseas, ¿sí? Fíjense cómo podemos ver bien la extensión de la lesión a nivel del hueso. Además de eso, acá tenemos una reconstrucción 3D para que nos quede claro cuál es la extensión de la lesión. En neoplasia de tejido blando también adquiere importancia realizar una tomografía. Las radiografías no nos dicen nada sobre qué está, o nos dicen muy poco sobre qué está pasando en los tejidos blandos. Y las ecografías, si bien nos va a decir cómo es la masa y nos va a caracterizar la masa, le
es difícil saber cuáles son las estructuras, tener una idea 3D completa, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un paciente, esto es una reconstrucción de tomografía porque no tenía la foto del paciente, pero el miembro posterior derecho está delgado, el miembro posterior izquierdo tiene una deformación importante más. Los diagnósticos presuntivos eran un sarcoma de tejidos blandos, ¿sí? Fíjense cómo la tomografía nos muestra una estructura hipoatenuante. Este es el coeficiente de atenuación de la grasa, con límites bien definidos. Fíjense el tamaño que tenía este lipoma. Nos permite, en este caso, en el caso del lipoma, definir que es un lipoma, porque no hay otra, porque los otros demás tejidos no tienen este coeficiente de atenuación, y nos permite ver la extensión de la lesión. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que no todos los lipomas son igual de benignos o de limitados. Fíjense, este era un lipoma infiltrante, si bien tiene la mayoría del tejido atenuación de tejido adiposo, infiltra a las estructuras musculares. Y no solo este lipoma infiltraba las estructuras musculares, sino que invadía a través del canal inguinal la cavidad abdominal. Fíjense qué importante es haber hecho la tomografía y poder conocer la extensión de este lipoma que no era tan benigno como el anterior. Pasa lo mismo con neoplasia de tejidos blandos. Fíjense, esto es una masa neoformada, esto es la conclusión, masa neoformada compatible con neoplasia de tejidos blandos, localizada en el aspecto lateral del muslo derecho, sin evidencia de invasión de los planos musculares. Fíjense cómo en esta tomografía podemos ver bien el margen entre la deformación en más y las estructuras musculares. Hay una línea nítida, lo que nos da idea de que los planos musculares no están invadidos. Y este otro paciente que también tenía una deformación en más, compatible con neoplasia de tejidos blandos, localizada también en el aspecto lateral del muslo, pero ya acá los límites de la lesión no son tan claros, ¿sí? Infiltran las estructuras musculares. El pronóstico quirúrgico no es el mismo de un paciente que del otro. Este es Toto, un felino de 12 años. Le habían hecho controles radiográficos y la lesión persistía. No sé si la ven, es una lesión, persiste lesión de lisis geográfica en relación a la región metafisiaria y diafisiaria proximal. Esta lesión que está acá está hablando, con una medida de 1,5 centímetros de longitud por 0,75 centímetros de diámetro y esclerosis en sus márgenes. O sea, a este paciente le hicieron varias radiografías y la lesión persistía. Entonces decidieron que necesitaba una tomografía para tener algo más de información. Esta es la serie, es una ventana de tejidos blandos de la serie sin contraste. Vemos, en relación a la lesión ósea, que es esta, un área hipoatenuante de tejidos blandos. Pero fíjense, cuando le doy contraste, cómo me marca bien la extensión de la lesión a nivel de los tejidos blandos. Y cuando lo vemos en ventana para ver estructuras óseas, cómo se marca bien cómo es la lesión en el hueso. La lesión que nosotros radiológicamente veíamos en la metáfisis del paciente, vimos tomográficamente que se extendía a lo largo de toda la médula. Fíjense la médula de este húmero en comparación con la del contralateral, ¿sí? La lesión toma contraste y se extiende a lo largo de toda la diáfisis del paciente. Este paciente tenía una osteomielitis, ¿sí? Ahora vamos a hablar algo sobre columna vertebral. ¿Cuándo nos importa la tomografía en la columna vertebral? ¿Cuándo es de elección como método complementario para avanzar en nuestra ruta diagnóstica? ¿Qué es lo que nos va a permitir ver bien? Nos va a permitir ver bien tridimensionalmente las estructuras óseas. Entonces, en mi mente tengo que tener, si yo quiero ver estructura ósea de la columna vertebral, la tomografía es el método de elección, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero ver médula espinal o un disco intervertebral? La tomografía, si bien ve muchas veces los discos intervertebrales y el cordón medular, como les voy a mostrar, no tiene la definición que tiene la resonancia. No me permite ver, por ejemplo, un edema de médula. No me permite ver muchas veces discos no mineralizados extruidos, ¿sí? Con lo cual, patología de disco o patología de médula, probablemente yo requiera una resonancia. Patología de las estructuras óseas de la columna,
vamos a solicitar una tomografía. Y muchas patologías, como les voy a mostrar, requieren ambos estudios complementarios. ¿Qué vamos a pedir en tomografía de columna? Bueno, siempre necesitamos un estudio con contraste. El contraste nos va a definir mejor cómo está distribuida el cordón medular, ¿sí? Entonces siempre vamos a hacer un estudio simple y un estudio con contraste. ¿Qué más va a cambiar en nuestro protocolo? Bueno, si ustedes sospechan de una patología dinámica, ¿sí?, nos lo tienen que informar. Probablemente, vieron que en radiología hacemos posiciones con flexiones forzadas cuando sospechamos patologías dinámicas. Bueno, acá igual, podemos hacer una serie más flexionando, pero no de la manera que la flexionamos en radiología, con flexiones no tan exigidas, pero que nos van a aportar información. Entonces acá una vez más, nuestro diagnóstico presuntivo nos va a cambiar a nosotros el protocolo y esto les va a devolver a ustedes una información más rica, ¿sí? Y el protocolo que utilizamos va a depender de la patología que sospechamos. Yo no puedo hacer como una tomografía de toda la columna, ¿sí? Si bien yo cuando acoto el lugar que necesito hacer la tomografía, voy a hacer cortes más finitos que me va a permitir ver mucho mejor ese segmento, ¿sí? Si ustedes nos solicitan una tomografía de toda la columna, probablemente los cortes sean grandes y entre corte y corte perdamos mucha información. Por eso es que la tomografía requiere de encontrar un foco, un segmento y qué espacios intervertebrales necesitamos evaluar. Si nosotros hacemos entonces toda la columna, probablemente los cortes estén más separados y la información que tenemos es menor. Con lo cual, a pesar de que es una tomografía, yo necesito saber qué es foco o qué segmento voy a requerir la tomografía. Y esta imagen la puse para que vean que sí, el cordón medular se ve en tomografía. Este es el cordón medular. Yo voy a ver la médula, el líquido cefalorraquídeo y las meninges en la misma estructura. No los puedo diferenciar. Sí puedo diferenciar probablemente si se desplaza el cordón medular, pero no voy a poder definir si tiene un edema ese cordón medular, si tiene una patología adentro del cordón medular, ¿sí? Ahí es donde la resonancia adquiere importancia, ¿sí? Cualquier patología dentro del cordón medular nos lo va a definir mucho mejor la resonancia. Principales indicaciones en la columna, tenemos malformaciones vertebrales, osteocondritis lumbosacra, por ejemplo, discoespondilitis, procesos neoplásicos óseos o de tejidos blandos, porque nos va a permitir ver la extensión, traumas y fracturas es súper importante, pero como sabemos, no es de primera elección en discopatías y no está indicado en patologías de la médula espinal difusas, como patologías infecciosas, metabólicas, degenerativas. Si hay una isquemia, yo no la voy a poder definir por tomografía, porque como les dije, ¿qué pasa dentro de la médula? La tomografía nos da tanta menos información que lo que nos da la resonancia. Acá tenemos un paciente que tenía una malformación, un bulldog que tenía malformaciones múltiples vertebrales. Fíjense, este es el cordón medular. Vemos cómo está afectado o comprimido en este sector, y podemos ver cuál es la malformación de cada una de las vértebras para tomar alguna decisión, ¿sí? Patologías en columnas lumbosacras, fíjense la OCD, cómo se ve bien el fragmento del E7 que está desprendido. En patologías como la retrolistesis del sacro, fíjense que el acabo de quina se ve el disco intervertebral, lo podemos evaluar, y cómo vemos que está descendido el sacro en relación al L7. En patologías de vértebras transicionales, a veces comprimen forámenes laterales, por ejemplo en este caso, fíjense el foramen lateral del lado derecho, cómo está el izquierdo mucho más reducido, y por eso este paciente probablemente tenga una radiculitis. Y en traumas, como en el resto de las estructuras, la verdad que la tomografía para ver la estructura ósea nos va a tener mucha utilidad. Este es un paciente que fue derivado con sospecha de discoespondilitis a tomografía. Fíjense cómo podemos ver mucho mejor la extensión de la lesión, cómo está comprometido el canal medular. Y además, lo que solicitaron fue una toma de muestra para hacer un cultivo.
que dio un Staphylococcus hominis y pudieron tratar a la discoespondilitis por la bacteria que tenía, ¿sí? Primero, las discoespondilitis tienen tratamientos extensísimos. No siempre son sensibles a todos los antibióticos. Y además tenemos que tener en cuenta, si bien yo nunca encontré uno, que hay veces que las discoespondilitis son secundarias a micosis. Y vamos a darle mil millones de antibióticos y nunca vamos a tener evolución favorable. Con lo cual, en medicina humana cultivan todas las discoespondilitis, ¿sí? Si no, es una herramienta que tenemos que tener en cuenta. Podemos guiar una aguja para tomar una muestra del lugar de la discoespondilitis. Como les dije, podemos evaluar la extensión de las lesiones de las neoplasias de tejidos blandos. Ahí se ve la deformación de tejidos blandos, se ve la alteración en la estructura ósea, con una ventana para ver estructura ósea, y vemos en la ventana para ver tejidos blandos cómo invade el foramen lateral y entra dentro del canal vertebral, ¿sí? Y nos define bien cuál es la extensión de esta lesión. En neoplasias vertebrales, ya sean benignas o no, fíjense cómo podemos evaluar bien qué lado está afectado, cómo comprime la médula, ¿sí? Lesiones malignas, esto es una ventana, acá podemos ver cómo la lesión que tiene la vértebra, que es una lesión agresiva, invade el canal medular y desplaza la médula hacia la derecha. Esta es una ventana para ver estructura ósea. Fíjense cómo vemos la extensión de la lesión en esta vértebra. Y este paciente, en la misma tomografía, se vio que tenía metástasis a nivel pulmonar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, son frecuentes las metástasis a nivel vertebral. En general son de predominio líticas, ¿sí? Fíjense acá cómo se ve una metástasis. Esto es una espondilosis ventral, lo que está abajo. Pero bueno, las metástasis las podemos evaluar también por medio de tomografía. Fracturas complejas como en la pelvis, para definir cuál es el mejor tratamiento. Estos son pacientes que requieren la tomografía para ver la estructura, cómo está fracturada las vértebras, o cómo es la mejor manera, cuál es la mejor resolución quirúrgica, y requieren de la resonancia para ver la viabilidad de la médula, ¿sí? Cuál es el edema que tiene. Entonces, este paciente probablemente, si está dentro de las posibilidades, requiera los dos estudios complementarios. Fíjense cómo podemos definir el tamaño de los fragmentos, el desplazamiento de los fragmentos. Es bastante frecuente encontrar pacientes que han sido mordidos por compañeros y tienen fracturas de atlas. La verdad es que yo sé que radiológicamente yo sé que este atlas está fracturado, pero la verdad es que no sé ni dónde ni cómo. Fíjense la tomografía, cómo nos da idea del arco dorsal, está fracturado en varios fragmentos y tiene un fragmento dentro del canal medular. Fíjense cómo se ve acá este fragmento. Y podemos hacer una reconstrucción 3D y terminar de definir el alcance o la extensión de la lesión. Este paciente además tenía una displasia occipital. Fíjense que ahí, acá, se ve la displasia. Fracturas complejas de columna, fíjense que acá podemos, este fragmento no lo vemos radiológicamente de ninguna manera, vemos el fragmento y como les decía, en la imagen de resonancia vamos a ver el edema o cuán afectada está la médula, ¿sí? Que no lo podemos definir por tomografía. Y si bien la hernia de disco no es el método de elección, la mayoría de las hernias de disco se dan pacientes condrodistróficos. Los pacientes condrodistróficos tienen los discos mineralizados y estos discos tomográficamente se ven muy bien. Yo acá veo el disco mineralizado extruido, veo el desplazamiento del cordón medular. No sé qué tan edematizado está el cordón medular, pero sí puedo localizar muy bien dónde está la extrusión, ¿sí? Este es un paciente que se hizo la tomografía y con la tomografía se operó y al tiempito comenzó a caminar de vuelta. Y ahora sí, lo que les quería contar que hacemos con Ana hace un montón de tiempo son las biopsias óseas guiadas por radiología, pero ahora que estamos en el tomógrafo, Ana sigue haciendo biopsias guiadas por tomografía, ¿sí?
las hace tejidos blandos y también las hace de los tejidos óseos. Usamos este tipo de aguja de Hamshidi. Lo que hacemos es colocar una aguja, una aguja 25-8 en general, que nos sirve de guía, y haciendo cortes tomográficos en la medida que vamos moviendo la aguja y enfocando y pudiéndonos acercar más a la lesión, vamos tomando la muestra. Fíjense el tamaño de los fragmentos de las estructuras óseas que tomamos. La verdad es que en general nos dan muestras muy representativas de las lesiones, ¿sí? Este es el gatito que les mostré en la radiografía, cómo llegamos a que tenía una infección, una osteomielitis. Bueno, fíjense el tamaño. Justo este día Ana no podía ir porque estaba de vacaciones, así que la reemplacé yo y hice esta biopsia. La lesión mide 6 milímetros y es una lesión súper pequeña. Y fíjense, como guiándola, haciendo distintas pasadas por el tomógrafo y pudiendo dirigir en cada una de las pasadas la aguja, logramos tomar una muestra del lugar exacto donde tenía la lesión. ¿Sí? Y así llegamos a la conclusión que tenía una osteomielitis superativa con bacterias intralesionales este paciente. Este es Puni, un paciente que hace mucho tiempo, cuando no estábamos en Resburgo, no sé, 5 o 6 años era, llegó a la veterinaria, le costaba pasear, tenía algo de incontinencia, en su radiografía tenía un lisis del sacro, y pudimos hacerle una tomografía e ir guiándola y tomar una muestra de biopsia. Fíjense, colocamos una primera aguja, no estábamos en la lesión, volvimos a colocar la aguja, hicimos una serie de poquitos cortes, pero para poder ver dónde estábamos. Y sí, ahí sí la tercera fue la vencida, pudimos tomar la lesión justo del sacro. Este paciente tenía un condrosarcoma de bajo grado, la verdad que vivió un montón de tiempo más con el tratamiento oncológico adecuado. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué es lo que estamos luchando con Ana hace tiempo? Tenemos que encontrar pacientes con lesiones pequeñas. Y para eso, lesiones óseas pequeñas. Y para eso tenemos que entender, primero, que los cambios líticos aparecen en 5 o 7 días. Si yo tengo una lesión y quiero hacer un control radiográfico, si lo que espero ver son cambios líticos, vamos a hacerlo en 5 o 7 días. Los cambios productivos de una lesión neoplásica o infecciosa, los cambios productivos pasan en 10 a 15 días. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una lesión ósea y yo quiero saber cómo evoluciona, tienen que pasar no más de 15 días. O sea, el control radiológico de una lesión ósea es a los 15 días. Ahí vamos a ver cambios. No necesitamos dejar pasar 3 meses. Bueno, en 3 meses vuelvan que vamos a hacer un control. Porque muchas veces es cuando las lesiones nos llegan muy avanzadas, donde lo único que tenemos para hacer es la amputación. Tenemos que llegar antes a las lesiones, ¿sí? Entonces, tengo una lesión radiológica y yo la quiero controlar para saber si necesita la tomografía o no. Bueno, 15 días le hago un control radiológico. La lesión avanzó, sigamos adelante, no esperemos a que la lesión esté comprometiendo todo. Si ahora ya tengo la lesión radiológica, algo le está pasando a ese paciente. El paciente claudica, tengo una lesión radiológica. A veces ni vale la pena esperar esos 15 días. Vayamos más allá y pidamos una tomografía con una muestra de biopsia, ¿sí? Con Ana hicimos esto que les dijimos de biopsias. Ana me propuso empezar a hacer biopsias guiadas por radiología hace un montón de años, como 10 años, ¿sí? Biopsiamos 100 pacientes y estos son los resultados. No todos los pacientes tienen osteosarcoma. Yo entiendo que probablemente los pacientes que nos derivan son pacientes que no tienen la lesión típica de osteosarcoma, ¿sí? El osteosarcoma es más del 61% de las lesiones óseas agresivas. Pero fíjense qué otras lesiones hay. No puede ser que no encontremos las otras lesiones. Si no las encontramos es porque no las estamos buscando. Hay un montón de lesiones que tenemos en el hueso. Este es un caso también, cuando hacíamos las biopsias guiadas por radiología, Pancha tiene 18 meses, nos llega con esta lesión expansiva, ¿sí? En la tibia. La historia de Pancha es que le habían operado de ruptura de ligamentos cruzados porque es lo primero que pensaron. Le vendaron la pata, cuando le sacaron la venda, Pancha claudicaba peor. Esta es la lesión cuando sospecharon de la ruptura del ligamento cruzado, le operaron el ligamento cruzado. A los 15-20 días ya la lesión era evidente, tenía un área de lisis, fíjense cómo se ve en el frente, una reacción
esclerótica periférica y en el centro lisis. ¿Y qué es lo que hicimos? Tenía una lesión lítica, un cachorro en la tibia. Bueno, esperaron. Se hicieron controles radiológicos y nosotros llegamos en este momento, cuando la lesión era gigante, ¿sí? Ahí sí le hicimos una biopsia, ahí sí el diagnóstico histopatológico dio quiste óseo no neuromático, y ahí sí el paciente se hizo una tomografía, porque este paciente fue a cirugía, le rellenaron con un relleno y no fue amputación. Ahora, en realidad, la lesión se vio mucho antes a llegar a este estado. Es acá donde nosotros tenemos que mandar a biopsiar, ¿sí? Y tomar una decisión quirúrgica en este momento, cuando la lesión es chiquita, ¿sí? No tenemos que esperar. ¿Por qué vamos a esperar a que la lesión sea un desastre para empezar a hacer algo, ¿sí? Estas son la cantidad de lesiones óseas que existen. Si no encontraron más que osteosarcoma es porque no estamos buscando. Y les propongo, si quieren encontrar lesiones pequeñas, mandarlas a biopsiar y que nuestro único camino no sea amputar pacientes y decirles que tienen un mal pronóstico porque tienen un osteosarcoma, ¿sí? Entonces, el propósito más importante de la charla de hoy es, si encuentran una lesión pequeña en una estructura ósea, es ahí el momento donde nos tienen que derivar el paciente para que Ana le realice la biopsia, tengamos un diagnóstico, podamos hacer algo distinto que amputar pacientes, como es lo que hacemos habitualmente o estamos acostumbrados, ¿sí? Creo que acá estamos, este es el final de la charla. Este es Laura, yo y Ana, que estamos acá en el tomógrafo. Laura hace todas las tomografías. Ellos son los anestesistas, Sofía, Macarena y Jason, que hacen las anestesias de los pacientes. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Están callados los chicos hoy. Sí, ya no sé quién volvió, porque no me pude fijar quién volvió a la charla. Pero bueno, estos son los días que hacemos las tomografías. Estos son los medios de cómo se pueden contactar para tomar los turnos. Y acá está el teléfono de Ana y mi teléfono, que la verdad que por WhatsApp contestamos y nos entusiasma todo esto, y cualquier duda que tengan, si los pacientes son candidatos a tomografía, si los pacientes son candidatos a biopsia, si nos quieren mandar las imágenes, actualmente Ana se está encargando de hacer las biopsias que hacemos acá en el tomógrafo. Y la verdad que llegar con un paciente con una lesión, por ejemplo, en un miembro, hacer la tomografía y tener todo junto, la extensión de la lesión, qué lesión tiene por medio de la biopsia, con una sola anestesia, es súper para aprovechar. Creo que nada más. No sé si alguien quiere consultar algo. Ahí en el chat están diciendo que muy buena la charla. Ay, yo ya no veo eso. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias, Aldana, por la charla, la verdad es súper clara. Hubo varios temas ahí como para tener en cuenta a futuro, sobre todo esto de las biopsias y no pensar que todo es un osteosarcoma. Y bueno, nada, quedaremos en contacto. Seguramente el año que viene vamos a estar haciendo algunas otras charlas. Y recordarles que en el canal de YouTube están las charlas anteriores y va a estar esta en unos días, así que nada. Si la quieren volver a ver o recomendar, ahí van a estar. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, Nos vemos. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.